Hola, bienvenidos a Project Technologies. Mi nombre es Cristina Carrasco. Esta es la parte 7, conversiones de tipos de datos en C Sharp. En esta lección veremos las conversiones implícitas, las conversiones explícitas y la diferencia entre parse y try parse. Veamos un ejemplo. Digamos que tengo una variable de tipo entera inicializada en 100, int i igual a 100. Y tengo que convertir esta variable en tipo float. Entonces tengo otra variable de tipo float f igual inicializar esta variable f con el valor de la variable i. Entonces igual a i. Y voy a mostrar en pantalla el valor de f. Console.writeLine f. Ahora si corremos este código, la variable entera i es inicializada en 100, luego el valor de i se le asigna a f y mostramos f en pantalla, que estaría mostrando 100. Control F5 y estamos viendo que sí tenemos 100 en pantalla. Entonces la conversión entre int y float está sucediendo automáticamente sin que tengamos que hacer ninguna conversión explícita. Así que lo que hicimos aquí fue convertir un entero, la variable i, en punto flotante, la variable f. Y ya aprendimos de lecciones anteriores que float es un tipo de dato más grande que entero, así que obviamente cuando convertimos entero a punto flotante no habrá ninguna pérdida de información y tampoco tendremos ninguna excepción porque un valor int cabe dentro de un valor float. Así que la conversión implícita en C#, ¿cuándo es que pasa esta conversión implícita? La conversión implícita es realizada por el compilador automáticamente. Cuando no hay pérdida de información si se realiza la conversión, así que obviamente podemos convertir de int a float y no habrá pérdida alguna de información. Y además si no hay posibilidad de arrojar una excepción durante la conversión, porque float puede almacenar un número más grande que int y no hay posibilidad de una excepción de desbordamiento. Y es así como la conversión se realiza de manera implícita, o sea, automáticamente, sin que tengamos que definir que estamos haciendo una conversión de un tipo a otro. Ok, entonces pensemos esto al revés. Digamos que tenemos una variable de tipo float f igual a 123.45 y como es una variable float, tengo que indicarlo con el sufijo f. También tenemos otra variable de tipo int i igual, y quiero inicializarla con el valor de f, igual a f. Si hago esto, miren, tenemos un error, y el error es, no se puede convertir implícitamente el tipo float en int. Y esto es porque, como sabemos, float es un tipo de dato mucho más grande que el tipo int y tenemos la posibilidad de que el programa nos arroje una excepción de overflow o desbordamiento, ya que un valor float no puede caber en una variable int. Con este ejemplo, 123.45 puede ser almacenado en una variable de tipo entero, porque si recordamos, entero tiene un rango más grande que 123. Así que en este caso no tendremos un error de overflow, pero habrá pérdida de información. Perderemos la parte decimal, el punto 45, porque float puede tener valores decimales, pero entero no puede almacenar valores decimales. Para hacer la conversión explícita tenemos dos opciones. En este caso, el compilador no hace la conversión automáticamente por nosotros, porque habrá una pérdida de datos. Por ejemplo, si 123.45 es un valor de una fórmula matemática o un valor financiero, digamos que es un valor importante y debería ser preciso, por lo que necesitamos tener esos decimales en el resultado. Así que al hacer la conversión explícita estamos indicando que sabemos que habrá una pérdida de información. Mientras que al convertir de punto flotante a entero, si perdemos los valores decimales y además existe la posibilidad de tener
una excepción de desbordamiento, overflow. Por lo tanto, en este caso necesitaremos hacer una conversión explícita. Para las conversiones explícitas podemos utilizar el operador de conversión cast operator o la clase convert. Así que utilizaremos el type cast operator. Quiero convertir esta variable para que sea de tipo int, y lo que tengo que hacer es poner paréntesis int al principio, y este sería el operador de casteo o el cast operator, y vamos a mostrar y en la consola. Entonces, si corro el programa, miren esto. Aquí el programa nos está mostrando en la consola el valor de la variable float 123.45, pero ya convertido a entero, o sea 123 nada más, que sería solo la parte decimal o la parte entera. Por lo tanto, hemos perdido la parte fraccional .45, y es por esto que el compilador de C# no hace la conversión implícita por nosotros, sino que tenemos que definir explícitamente que una variable float queremos que ahora sea int. La regla general es esta: si estamos convirtiendo de un tipo más pequeño a uno más grande, la conversión implícita pasa automáticamente. Pero por otro lado, si tratamos de convertir un tipo de dato más grande a uno más pequeño, y debido a que existe la posibilidad de que tengamos una excepción de overflow o desbordamiento, y además existe la posibilidad de que perdamos información, es por esto que el compilador no hará la conversión implícita por nosotros y que tenemos que hacer la conversión explícita. Y una manera de hacer la conversión explícita es utilizar el typecast operator u operador de conversión, que es escribir el tipo de dato al que queremos convertir entre paréntesis antes de la variable. Y la otra manera de hacer la conversión explícita es utilizar la clase convert. Por ejemplo, tengo int igual a convert.toInt, y podemos ver diferentes versiones de int: int 16, int 32, int 64. ¿Y qué son estas versiones? Pues dependiendo del tamaño de tipo de dato entero, int 64 significa que son 64 bits u 8 bytes, así que es un número mucho más grande que 32 y que 16. Aquí utilizaremos tu int 32. Int 32 y recibe como parámetro la variable de tipo float f. Y con esto estamos utilizando la clase convert para convertir la variable f a tipo int. Y si corro el programa, veremos exactamente el mismo resultado que al utilizar el operador de conversión o el cast operator. Dentro de la clase convert existen muchos métodos. Convert.to. Si queremos convertir en decimal, tendremos que utilizar este método, toDecimal. Si queremos convertir en char o boolean, dependiendo del tipo, pues tendremos que utilizar el tipo correspondiente. Entonces, de cualquier tipo de dato a cualquier otro tipo de dato podemos hacer uso de esta clase convert, y obviamente seleccionar el método correspondiente dependiendo de a qué tipo de dato queremos convertir, y de este modo realizar la conversión explícita. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el operador de conversión y la clase convert? Bueno, si utilizo el operador de conversión o cast operator, que es este, int f, y si esta variable float va a almacenar un número más grande que el tipo al que le estoy convirtiendo, en este caso int, por ejemplo, si le asigno este valor .45,
este número es más grande que lo que un entero puede almacenar. Si corro este código, cuando llegue a esta línea e intente convertir la variable f a int, esperaríamos tener una excepción porque una variable entera no puede almacenar este número tan grande. Pero veamos lo que pasa. Cuando ejecuto el programa, vean, hay un valor negativo que es en realidad el valor mínimo que puede almacenar una variable de tipo entero. Lo interesante aquí es que, como vemos, el operador de conversión no nos arroja ninguna excepción. Si intento hacer esta conversión entre float y entero, si la conversión falla, solo va a tomar el valor mínimo de int. Entonces, si utilizamos el operador de conversión o cast operator, no tendremos una excepción, pero si utilizamos la clase convert, obtendremos una excepción. Vamos a utilizar la clase convert to int f y ejecuto el programa. Tenemos overflow exception. Obviamente este valor, cuando intento convertirlo en int32, es demasiado grande y no cabe, por lo tanto la excepción de overflow ocurrirá. Excepción no controlada, overflow, valor demasiado grande, demasiado pequeño, demasiado grande en este caso. Entonces existen dos maneras de realizar la conversión explícita. Una es utilizando el operador de conversión o cast operator, abrir y cerrar paréntesis, y la otra utilizando la clase convert y cualquiera de los métodos dentro de esta clase según sea la conversión que queramos realizar. La diferencia entre estas dos maneras es que con el cast operator no tendremos ninguna excepción si la conversión falla, pero tendremos el valor mínimo para el tipo de dato en lugar del valor que queremos convertir. Y en el caso de la clase convert, sí tendremos una excepción de tipo overflow o desbordamiento. Bueno, ya vimos las conversiones implícitas y explícitas. Este es un ejemplo de conversión implícita donde no hacemos nada, solo pasamos una variable a otra. Como aquí pasamos esta variable i a float. Y este es un ejemplo para la conversión explícita, y como vimos hay dos maneras de hacer esta conversión. Una es con el cast operator y la otra es con la clase convert. La diferencia es que la clase convert arrojará una excepción si la conversión falla y el cast operator no. Y finalmente hay otra manera de realizar conversiones entre tipos de datos. Por ejemplo, el número que tengo es un string, o sea, si tengo string número igual a 100, entonces básicamente esto es un número. Nosotros lo sabemos como seres humanos, saber el valor, sabemos que es un número, pero para la computadora este valor es un string o cadena de caracteres. Entonces, debido a que la variable es un string, si yo intento hacer esto, int i igual a string número, el compilador arroja un error diciendo que no podemos convertir implícitamente entre el tipo de dato string y entero. No se puede convertir implícitamente el tipo string en int. Así que en este caso tendremos que hacer la conversión explícita. Si el número es un string, hay una mejor manera de hacer la conversión explícita, y esta es utilizando el método parse. Para convertir esta variable string número a entero, utilizamos el método parse que está dentro de la clase int. Entonces tendremos que poner int.parse y va a recibir como parámetro un valor string, que sería string número, y retornará un valor int, que es el valor de ese string convertido a int. Vamos a imprimir este valor en pantalla. Entonces console.writeLine, imprimimos el valor de i, corremos y como vemos este variable string la convertimos a una variable int y estamos mostrando el valor int en pantalla.
Bien, esta es una tercera forma de convertir un tipo de dato a otro, especialmente si el tipo de dato es un número representado por una variable string. Bueno, vemos por ejemplo, si por error tengo algunos dígitos aquí, algunos caracteres alfabéticos, no sé, esto, y voy e intento correr la aplicación otra vez. Ahora, cuando la aplicación se ejecute y trate de convertir este string a entero, no podrá, porque hay algunos caracteres que no son números, así que tendremos una excepción de formato. Corramos este programa y aquí vemos la excepción de formato, excepción no controlada, format exception. La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Bien, entonces, ¿cómo evitamos esta excepción? Hay una variación del método parse y esta es el método tryparse. Digamos, por ejemplo, que quiero convertir un string a entero utilizando tryparse. Entonces tendría que poner in.tryparse. Veamos los parámetros para este método. Primero, requiere un valor string, que es el valor que queremos convertir a entero, string número. Y como segundo parámetro, tiene un parámetro de salida o de tipo outParameter. Y al ser un parámetro de salida, después de que este método convierta este string a entero, el resultado será almacenado y retornado en este otro output parameter o parámetro de retorno de salida. Entonces podemos crear y enviar una variable nueva que será el parámetro de retorno, donde se guardará el valor convertido. Entonces out int para declarar una variable nueva, resultado. Y como el resultado va a ser guardado aquí, pues no necesitamos en realidad esta variable int. Y así quedaría entonces el valor de este string con el tryparse va a ser convertido de aquí y almacenado en esta variable. Y vamos a mostrar el resultado en pantalla. Este método tryparse va a tomar el valor string, convertirlo entero y lo va a guardar en esta otra variable que es el parámetro de tipo out. Las funciones pueden tener diferentes tipos de parámetros: de valor, por referencia, out o salida, in o de entrada y arreglo de parámetros, de los cuales hablaremos con más detalle en futuras lecciones. Hasta entonces no se preocupen por eso. Entonces lo que pasa con tryparse va a convertir este string entero y guardarlo el resultado en este parámetro out, pero recordemos que este string no puede ser convertido entero porque no es un valor válido para un entero, tiene unos dígitos aquí que no son números. Entonces, ¿qué va a pasar con este out parameter? Pues mantendrá el valor original, o sea, 0. Y algo interesante del tryparse es que esta función retorna un valor, si vemos, retorna un valor de tipo booleano, indicando si la conversión fue posible o no. Esto significa que tryparse regresará verdadero si el string pudo ser convertido entero y falso en caso contrario. Podemos asignar este valor de retorno a una variable de tipo boolean. Por ejemplo, bool se puede convertir. Entonces, si se puede convertir, esta variable va a ser true o verdadera, si no, va a ser false o falsa. Y con esta variable podemos validar si fue posible la conversión o no. Entonces, if se puede convertir, si se puede convertir, lo que voy a hacer es mostrar el resultado ya convertido en la consola. Y si no, else, voy a mostrar un mensaje en pantalla que será console.writeLine y voy a poner un mensaje aquí, va a ser el string y
voy a poner el valor string número entre comillas, por eso uso el carácter de escape, la diagonal invertida, comillas, para que se muestren las comillas en la pantalla. No es un entero válido. Punto. Y en el siguiente renglón, el carácter de salto de línea, por favor ingrese un número válido. Entonces, si ejecutamos el programa, podemos ver que este método nos retornó false porque estamos viendo el mensaje customizado que tenemos aquí y aparte no nos retornó una excepción, sino que almacenó el true o false, si se podía convertir o no. Entonces este string números se puede convertir, esto es lo que nos regresa tryparse, se puede convertir. En este caso fue false porque estamos viendo el mensaje el string, el valor del string entre comillas, no es un entero válido. Un salto de línea, por favor ingrese un número válido. Ahora, si ponemos un valor que sí se puede convertir, por ejemplo 9987, y ejecutamos el programa, deberíamos de ver el valor de la variable en la consola. Y si vemos, aquí está el valor, sí se pudo convertir. Entonces, si el número está representado dentro de una variable string, tenemos dos opciones para convertirlo a cualquier tipo de dato numérico. Puede ser a entero, float, doble, el que sea necesario. Parse y tryparse. Parse arrojará una excepción si el valor string no puede ser convertido, mientras que tryparse retornará un valor booleano indicando si la conversión fue posible o no, y no arrojará ninguna excepción. Además, almacenará el resultado en el parámetro de tipo out que le pasaremos a la función. Sabiendo esto, podemos utilizar parse cuando estamos seguros que el valor puede ser convertido, sin ninguna excepción. Esto es todo por hoy, muchas gracias por ver este video y recuerden, para recursos adicionales por favor revisen la página web en pragimtech.com. Te deseo que tengas un excelente día.